Buenos días, estimados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por permitirnos poder iniciar este mes de abril con estas actividades de Semana Mayor o Semana Santa, como comúnmente le conocemos. Es un tiempo para recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las circunstancias donde se da la llamada entrada triunfal ya nos muestran algunos signos del señorío de Cristo, pero también nos guían hacia un escenario sorprendente donde el Señor ha de manifestarse. Estos signos inician desde antes de llegar a la ciudad, con la encomienda que Jesús hace a 2 de sus discípulos que han de ir a hacer los preparativos para entrar a la ciudad. Muchas ocasiones antes Jesús había estado en Jerusalén, pero en esta ocasión pide que se hagan algunos preparativos. Pide simplemente que le sea traída una asna con su pollino. Este signo habría de ser preparativo para su entrada, pues conecta la forma de entrar de Jesús como una antigua profecía de Zacarías. En el capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El énfasis central de la profecía está en el anuncio de que el rey del pueblo de Dios vendrá para estar con su pueblo. Pero ahora se trataba de una nueva fase que se estaba iniciando. El reinado de Dios finalmente ha iniciado. El rey estaba entrando por las puertas de la ciudad de Jerusalén, la ciudad o casa de la paz. La ciudad que el Señor había escogido desde la antigüedad para que su presencia estuviese allí. Desde esta ciudad el reino de Dios ha de extenderse para cubrir bajo su soberanía todos los puntos del mundo. El rey ha llegado para que la ciudad casa experimente el shalom de Dios, es decir, para que vivan el bienestar pleno del Señor. Este shalom implica 3 bendiciones para los que le reciben como rey puedan experimentar. Número 1, su presencia. Él es el rey, quien viene hacia su pueblo. Él llega hasta nuestro entorno, irrumpe nuestra vida para con su presencia cobijarnos y darnos la dirección que nuestra vida necesita. Él gobierna y dirige para nuestro bien. Su soberanía, en lugar de ser impositiva, surge desde un entorno de gracia. El gobierno de Dios es de bendición para su pueblo. Al ser así, incluso el salmista lo expresa de forma jubilosa, pues el gobierno de Dios es alegría de todas las naciones. Dice el Salmo 97:1, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Y el Salmo 24 también nos presenta una descripción de la entrada del rey para estar con su pueblo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Como podemos leer, el Salmo muestra algunas de las características de este rey. Lo primero que destaca es el Rey de Gloria. Es decir, se trata de un rey poderoso, honor, gloria y riqueza. Forman parte de la idea de su ser. Sobre esta idea podemos agregar que es fuerte y valiente, poderoso guerrero. Consideremos entonces brevemente lo que esto representa para nuestra vida, el Rey que ha venido hasta mi vida.
Lo ha hecho para mi bien, por lo que puedo regocijarme con su presencia. Él es Señor para que con su poder, fortaleza, quede yo bajo su protección. ¿No sería hermoso, estimados hermanos y amigos, estar bajo el reinado de alguien así? Jesús vino para ser nuestro Rey. ¿Y cómo hago para que Jesús sea mi Rey y su presencia traiga todo ese regocijo que mi vida necesita en este tiempo? La respuesta se encuentra en nuestro mismo texto. La gente que estaba allí salió a recibirlo. Así que se trata de que nosotros hagamos lo mismo. Le reconocemos como nuestro Rey cuando le rendimos adoración. Cuando estamos allá en nuestras casas adorando, glorificando el nombre de Dios. Cuando estamos obedeciendo a su palabra. Cuando estamos acatando las instrucciones de nuestras autoridades. Pero también cuando confiamos en su dirección. En segundo lugar, Dios es justo, su justicia. Y Él ha venido a este mundo para establecer su justicia. La norma de justicia realmente no es lo que nosotros o el producto de nuestras leyes dicen. Pues bien sabemos que incluso nuestras leyes están contaminadas por los intereses personales o de grupo de quienes la elaboran. Así que la norma para la justicia realmente es la que Dios nos ha dado a través de su palabra. Al considerar esto, hemos de ver que cuando comparamos nuestra justicia propia con la de Dios, encontramos enormes diferencias. Mientras que la justicia de Dios es perfecta y pura, nuestras mejores obras resultan ilimitadas e insatisfactorias. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Ante la justicia de Dios, seríamos declarados culpables y no tendrías oportunidad alguna de defensa. Pero el Señor no vino a condenarnos, Él vino hasta nosotros para nuestro bien y que pudiéramos experimentar su justicia no desde la vertiente de la culpa, sino desde el perdón y restauración. Esto quiere decir que Él vino para que con su justicia fuésemos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí tenemos claramente descrita la forma en cómo podemos recibir la justificación por nuestros pecados. Esos pecados que, de no ser por la obra de Cristo, nos mostraría como culpables y alejados de la gracia y la misericordia de Dios. Para recibir la justificación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos creer en Jesucristo. Ser justificados ante Dios es recibir la sentencia de que estamos en paz con Él, ya no hay culpa alguna que pese sobre nosotros. Dice un estribillo que el Señor arrojó nuestros pecados hasta lo más profundo del mar. El ser justificados por Jesucristo significa nuestra entrada al pueblo de la fe, nuestra inclusión al pueblo de la promesa y saber que tenemos esperanza para gozar de la gloria de Dios. En tercer lugar, el propósito del ministerio de Jesús es descrito claramente en la primera epístola a Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es una declaración breve. El Rey que ha llegado hasta nuestra vida tiene como plan nuestra salvación.
Puede que no nos demos cuenta de nuestra necesidad de salvación hasta que consideremos por qué hemos de ser salvados. Cada uno de nosotros hemos heredado una naturaleza de pecado. Es decir, por naturaleza nuestras acciones de continuo al mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Así ha sido desde el inicio. Nuestra naturaleza tiende hacia el pecado. Eso está dentro de nosotros. La educación moral e incluso la religión tratan de moldear las personas para evitar el mal que hay en nosotros y que en algún momento se habrá de exteriorizar. Pero la verdad es que ninguna de estos medios son efectivos, porque lo hacen desde fuera del ser humano. Y el problema está en nuestra naturaleza. Finalmente pecamos porque eso es lo natural para el ser humano. Podemos pecar a escondidas y buscando no hacer daño a las personas, pero finalmente sigue siendo un pecado, o incluso nuestros pensamientos son pecado. Vemos la gravedad del pecado a través de este texto de Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pensemos solo un momento. La Biblia, que es la norma para la justicia de Dios, dice que por enojarnos contra nuestros hermanos e incluso por decirle tonto, ya somos culpables y merecemos el infierno. Estoy seguro que tú y yo hemos hecho mucho más que eso. Eso quiere decir que finalmente hemos pecado y solo por eso merecíamos el infierno. Pero nuestro Rey ha venido hasta nosotros para salvarnos. El Señor no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro 3:9. Dios no quiere la muerte y condenación del pecador. Por ello vino para salvarnos. En verdad necesitamos ser salvados. Pues si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestra propia cuenta, no necesitaríamos que Dios hubiera enviado a su Hijo como nuestro Salvador. Pero Él sabía de nuestra incapacidad. Por ello su Hijo Cristo Jesús vino para salvarnos. La misma palabra de Dios dice qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir la salvación que Cristo vino a darnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estimado hermano y amigo que me estás escuchando, necesitamos arrepentirnos. Y esto es sentir pesar por nuestro pecado, pero también confesar delante de Dios que sabemos que somos pecadores y que necesitamos de su salvación. Disponer nuestra vida para ya no andar más en aquel camino de pecado. Entonces arrepentirnos es también cambiar de vida, dejando atrás el pecado para andar ahora en el camino de Dios. La salvación es un cambio en nuestra naturaleza. Se trata de un cambio en nuestro corazón. Pues si antes teníamos uno que siempre estaba inclinado hacia el mal, por la salvación de Dios recibimos un nuevo corazón que busca y ama a Dios. Recibimos también la presencia del Espíritu de Dios para que nos guíe y fortalezca en nuestro caminar por la fe. Quizás muchos de los que están escuchando este mensaje podrían preguntarse, ¿cómo hacemos esto? Cuando oramos y confesamos nuestro pecado y pedimos a Dios que cambie nuestro corazón, Él es fiel y justo y nos perdonará de nuestro pecado, alejando de nosotros la condenación que nos conducía al infierno, para ahora darnos su promesa de que desde ahora somos parte de su familia y que gozaremos eternamente de su cuidado y de su protección.
el Rey ha venido a nuestra vida para nuestro bien y nos convoca para que formemos parte de su iglesia, para que en ella crezcamos y testifiquemos de la salvación que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Oremos. Muchísimas gracias te damos, Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por habernos rescatado y habernos dado una salvación tan grande que no merecíamos, pero en que tu gracia y en tu misericordia nos haces partícipe de la salvación que es en Cristo Jesús. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros errores, nuestras faltas, y ayúdanos para que podamos ser cada día, Señor, fieles seguidores tuyos, que podamos acatar tu enseñanza y podamos, Señor, perseverar hasta el final. Muchas gracias te damos por cada una de las personas que han escuchado tu palabra, por cada uno de nuestros amigos que bajo ciertas circunstancias tú les permites también que tu palabra pueda llegar a sus corazones. Permite que no vuelvan vacía, sino que haga, Señor, el efecto en sus vidas para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, a todos.